Bueno, quiero comenzar diciendo que el trabajo que voy a tratar de contarles en un momento nace de la maestría en estudios de literatura mexicana. Este trabajo, bueno, es a propósito también del centenario de Juan José Arreola. Mencionarles que viene reunido en el libro que ustedes ven acá adelante. Este libro, bueno, trae otra serie de ensayos, escritores como Luis Vicente de Aguinaga, Silvia Quesada, Luis Alberto Pérez Amezcua, bueno, están incluidos y demás estudiantes de la maestría en estudios de literatura mexicana. Mi trabajo es acerca de un cuento pues muy poco conocido o quizá muy poco difundido de Juan José Arreola que se llama El Soñado. Arreola se inserta en la tradición cuentística del sueño como una revelación, el sueño por el medio del cual siempre hay una fijación sobre el futuro, sobre lo que va a acontecer, y el cuento del soñado no es la excepción. ¿Qué es lo que pasa en el soñado? El soñado es un nonato que no ha acabado de nacer, obviamente, pero ni siquiera es gestado, ¿no? Es una idea preconcebida que a final de cuentas él viene a tomar la autonomía e incluso no solamente la autonomía, sino que él a final de cuentas en el cuento, valga la redundancia, viene a dar todo el origen de la historia. Y bueno, es importante mencionar que ese cuento del soñado se desprende de una narración que viene en tercera llamada, empezamos sin usted, en palindroma. Aquí el personaje de Ángel lo que hace es narrar el cuento, pero en este momento todavía no nace como cuento, es el diálogo de un ángel. Aquí lo que viene a reforzar esta tesis planteada en este artículo, en este ensayo, es precisamente el discurso religioso que está muy marcado en Juan José Arreola. El ángel, en tercera llamada o empezamos sin usted, empieza dialogando, diciendo lo que después vendría a convertirse en el cuento o viceversa. El cuento fue publicado en 1972, pero el libro de palindroma pues ya había sido anteriormente publicado. Entonces mi trabajo narra precisamente es el acercamiento sobre la influencia literaria de Juan José Arreola, que está basado en Marcel Schwab, en Vidas Imaginarias. Como ustedes ya han de recordar, Vidas Imaginarias pues es la colección de datos acerca de personajes que existieron o que probablemente no, o que los datos son ciertos, o que son inventados, que son imaginarios, no importa. Lo que importa es cómo el escritor se apropia del recurso de imaginar estos datos, de crearlos y darle otro sentido a los personajes, sin importar si esto realmente pasó o no. ¿Y qué es lo que pasa con Juan José Arreola? Bueno, que retoma, se apropia de este recurso para, por medio del soñado, construir una vida imaginaria. Y esto es precisamente lo que les quiero leer a continuación. La influencia de la literatura europea en Arreola es muy notoria. Preferencias que han sido señaladas por el propio autor de la feria, entre ellas cabe señalar la admiración por Giovanni Papini, Franz Kafka, Marcel Schwab, por mencionar solo algunos. Arreola se adhiere a literaturas que buscan la invención de realidades extravagantes o confusas, realidades que se toman como punto de partida para la ficción en paralelismo con lo cotidiano, con lo rural, lo folclórico o lo religioso. Hablar de Arreola es traer a la imaginería colectiva la fauna, mujeres sumisas, hombres posesos y sometidos, parábolas y anuncios futuristas, así como una amplia gama de personajes legendarios. Lo que Arreola narra es la propia realidad y la experimentación que en ella nos acerca a lo místico, a lo histórico, a lo mítico, a lo carnavalesco, a lo dogmático. Todo ello confluye en mundos paralelos donde las posibilidades son múltiples a través de juegos discursivos y poéticos que han de diluirse en el asombro que provoca a eruditos como a lectores comunes, unos ávidos, otros tanto incipientes. En el caso específico de la influencia de Marcel Schwab en sus Vidas Imaginarias, logra un acercamiento a la realidad y al pasado para contarnos datos que quizá la historia había omitido. Y eso es precisamente lo que pasa con el cuento de Juan José Arreola. Recuerdo precisamente en un libro que publica José Emilio Pacheco, que Juan José Arreola le cuenta que lo que no le perdona a su madre es haber sido expulsado del vientre, haber sido arrojado de ese paraíso. Y entonces en el cuento del soñado es lo que pasa. Este soñado o este nonato es maltratado, él se debate
entre esa pareja, entre el hombre y la mujer, nunca ni siquiera tienen nombre, lo cual también, pues bueno, hay una fragmentación de los personajes, ¿no? El hecho de no nombrarlos es, pues bueno, es restarles ciertas características que en este caso tienen que ver con la personalidad. El soñado, que finalmente vendrá a convertirse en el soñador, pues bueno, recurre a este juego, ¿no? Hace una transfiguración. El sueño en este caso es el medio por el cual Juan José Arreola puede plasmar estas ideas. El sueño en la literatura ha sido un recurso ampliamente utilizado en algunos casos, casi siempre conduce a un despertar, no solo físico, sino también de la conciencia. Hay en él revelaciones o visiones del porvenir. Un ejemplo claro ocurre en la Biblia, donde el sueño tiene cualidades proféticas. Tal es el caso de Adán, que sueña con la aparición de Eva, o cuando a José se le anuncia el nacimiento de Jesucristo. Mismo caso ocurre a Mayadevi, quien a través de un sueño se le advierte el nacimiento de Buda. Otros ejemplos los podemos localizar en la tradición griega con Hipnos, Dios quien inspira los sueños, en los hombres a través de Morfeo. En las 1001 noches comprende varios relatos donde el sueño determina el porvenir de los personajes, como se aprecia en Historia de los dos que soñaron. Esa similitud de soñarse, es decir, de que el personaje se sueñe a sí mismo, y cuando él mismo está siendo soñado por otras personas, y después él mismo, a través de ser soñado y de soñarse a sí mismo y de soñar a los demás, entonces él adquiere otra personalidad. Esta similitud de soñarse a sí mismo, como en un ciclo infinito que existe entre las ruinas circulares de Borges y el soñado de Juan José Arreola, no es otra cosa que la búsqueda para redescubrir la naturaleza del hombre, su pasado con su porvenir, asimismo dar un orden y límites distintos a la realidad. Los sueños que nos presentan estos dos autores son tratados como símbolos de la irrealidad. Para ser más preciso, nos acercan a la indeterminación que guardan realidad y fantasía. Ese ciclo infinito parece estar regido por una fuerza misteriosa que predestina todo en el universo y hace que se dude de la existencia propia para ser solo una proyección de otro ser, de otro sueño. El soñado, por ejemplo, existe dentro del sueño de algo o alguien más. Luego pasará a ser el soñador para que el juego sea un ciclo infinito, donde el soñador dé vida a un sinfín de soñadores. Entonces la búsqueda inicial no tendrá principio ni fin. El personaje del soñado, al convertirse en el soñador, va a transfigurar su papel, transfiguración que va de la muerte a la vida, símiles de sueño y realidad, oposiciones que el narrador utiliza para contraponer los valores y significados de los elementos, para que una cosa sea la otra, para que el soñado sea el soñador, para que pase de la sumisión al protagonismo, para que la luz ciega le procure un poco de la realidad, al mismo tiempo que lo sumerge en la tiniebla de lo indefinido, bajo la voluntad de sus creadores. Y cito: haciéndome y deshaciéndome, siempre insatisfechos, fin de cita. En ese proceso en que es gestado, se sabrá consciente de ser dependiente de los otros, además de estar subordinado a ellos mediante un juego de oposiciones que nos permiten vislumbrar el proceder de la instancia narrativa en el texto. La tesis fundamental de este trabajo estriba en la vida imaginaria que representa para Juan José Arreola el neonato. Posiblemente este acercamiento puede darse a entender que el neonato puede ser el mismo Juan José Arreola al hablar de este desprendimiento del vientre uterino, al hablar de este desprendimiento del paraíso, pero también esta tesis plantea el acercamiento al mismo ángel que expulsa del paraíso a Adán y Eva, puesto que si hacemos una lectura cruzada entre el soñado y Tercera llamada o Empezamos sin usted, en el diálogo de esposo y Blanca, cuando le preguntan al ángel, bueno, de hecho, más bien le comenta: tú eres el ángel que nos expulsó, el que está guardando la puerta en el paraíso. Y en el soñado finalmente termina así. El soñado, después de que cobra vida, dice: después de que yo pueda soñarme a mí mismo, yo blandiré una espada flamígera y pues no les permitiré la entrada. Entonces hacemos una lectura cruzada y bueno, ahí están las dos tesis que plantea este artículo. No, el tiempo no nos alcanza para hablar, pues todavía faltan muchas cosas, pero sí invitarlos a un acercamiento a ese tipo de cuentos que son un poco leídos, y sobre todo esos trabajos que vienen en este libro. Bueno, se van a encontrar diversos acercamientos críticos a la obra de Juan José Arreola. Les agradezco por estar aquí, muchas gracias. Es muy interesante porque Marcel Schwab
es una de las lecturas fundamentales en la infancia de Juan José Arreola. Digo una infancia madura porque leyó Vidas Imaginarias, leyó no nomás Marcel Bob, todos los autores que influyen en su estilo, Giovanni Papini, ¿verdad? Con El Juicio Universal. Entonces, pues es muy interesante. Más al rato tendremos unos 10 minutos para que le hagan algunas preguntas a nuestros expositores.